Bueno, vamos a corregir los ejercicios de hoy. El primero de ellos dice que por dos solenoides circulan la misma corriente. Uno de ellos tiene 200 espiras, una longitud de tal y un diámetro de 0,5. Es decir, por el solenoide 1 circula, o mejor, vamos en orden, tiene un número de espiras de 200 espiras, su longitud es 0,2 metros y su diámetro es de 0,5 centímetros. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerle ya 0,05 metros. Ponemos ya en sistema internacional. Bien, sobre el segundo solenoide. El solenoide 2, ¿vale?, tiene la mitad de espiras que el primero. Luego N2 es N1 partido por 2, es decir, 100 espiras. Su longitud es de 5 centímetros, 0,05 metros. Y su diámetro es de 0,003 metros. Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El campo magnético en el interior del solenoide 1 es mayor que en el interior del solenoide 2. Bueno, ¿cuál será el campo magnético en el interior del solenoide 1? Si acudimos a la fórmula del solenoide, el campo magnético en el interior de un solenoide será mu por n por la intensidad que por él circula partido por L. ¿De acuerdo? Luego, en el interior del solenoide 1, mejor dicho, el campo B1 será mu por 200 por la intensidad, que no la sé, pero circula la misma por las dos, entre la longitud que tiene, que es 0,2 metros. ¿Vale? El solenoide 2, B2, será mu por 200 por 100 por I partido 0,05 metros. Entonces se nos dice, ¿cuál de ellos tiene un campo mayor? Pues fijaros que tenemos dos expresiones que hay que relacionar. ¿Qué relación tiene entre ellas? Pues que la intensidad que circula por los dos es la misma. La intensidad entre las dos es la misma. Entonces, dos opciones. La primera, despejamos de la primera y de la segunda y luego igualamos. O una segunda opción es siempre dividir una entre la otra. Vamos a hacerla difícil para que veáis cómo se hace. Dividir una expresión entre la otra sería B1 partido B2 igual a mu por 200 por I partido 0,2 entre mu por 100 por I partido 0,05. Bien, cuidado ahora a la hora de despejar este 0,2 y este 0,05. Recordad, este 0,2 baja, este 0,05 va a subir. Tenemos cosas que se van a simplificar, mu y mu se van, la intensidad y la intensidad obviamente se van, y 200 entre 100 queda 2. Esto será 2 por 0,05 entre 0,2. Y esto da 0,5. Es decir, B1 entre B2 es 0,5. O lo que es lo mismo, B1 es 0,5 veces B2. Luego, ¿cuál de los dos genera un campo mayor? El campo que genera 2 es el mayor, ¿vale? Porque el 1 es 0,5 veces el 2. O sea, el 1 es la mitad que el 2. Bien, siguiente ejercicio. Esto es un poco más complejo. Dice, tenemos 4 hilos rectos paralelos largos, separados 5 centímetros entre sí, que transportan corrientes eléctricas de las intensidades de la figura. Bueno, vamos por partes. A. Fuerza sobre el primer hilo debida a los otros 3. Entonces, si tenemos nuestros hilos, nuestro primer hilo, segundo, tercero y cuarto, ¿qué fuerza va a sufrir el primero de los hilos porque circula una intensidad de 3 amperios? Bien, pues vamos por partes. I1, I2, I3 y 4. Bien. Utilizando la regla de la mano derecha, vamos a ver cuál es el campo que cada uno de los hilos genera donde está el hilo 1. Bien, pues el hilo 2 tiene una intensidad que es entrante en el papel. Luego, aplicando la regla de la mano derecha, el campo 2 será este. El hilo 3, intensidad que sale del papel. El campo 3 será este. El hilo 4, el campo 4 será este. ¿Vale? Para poder dibujar esto, hemos hecho uso de la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart, acordaros, hay que escribirlo
¿vale? Es un nombre un poco extraño, pero hay que saber escribirlo. Biot, Savart o Biot y Savart. Es el diferencial del campo que se crea, es igual a mu partido de 4pi por i diferencial de L, producto vectorial UR, partido R cuadrado. Utilidad no tiene ninguna, es simplemente que hay que indicarlo, ¿vale? Que lo hemos hecho mediante la ley de Biot-Savart. Bueno, ahora que sabemos el campo que se crea, o el campo que sufre el punto donde está el hilo 1, vamos a ver qué dirección tiene la fuerza que sufre el hilo 1 por tener un campo justo donde está. ¿Qué fuerza es esta? Pues una aplicación de la ley de Lorentz para los hilos. Esta fuerza, ¿vale?, fuerza magnética, es IL producto vectorial B. Entonces, ¿qué fuerza sufre? Bien, porque está el hilo 2, este cable sufre una fuerza hacia la derecha, una fuerza que le atrae al hilo 2. Esta sería la fuerza que el 2 ejerce sobre el 1. Porque está el hilo 3, este cable sufre una fuerza hacia la izquierda, F3. Y porque está el hilo 4, también sufre una fuerza hacia la izquierda, F4. Luego la fuerza total pues será la suma de las 3, ¿vale? Yo no sé en qué dirección va a ir. Voy a suponer que va en la dirección hacia la derecha y hago mis cuentas, ¿vale? Entonces, la fuerza total será F2 menos F3 menos F4. Vamos allá. Lo primero, ¿cuál es la fórmula que nos dice cuál es la fuerza que ejerce un hilo sobre otro, la fuerza con la que se atraen dos hilos? Esa fuerza por unidad de longitud es mu partido de 2pi por la intensidad que circula por uno, por la intensidad que circula por otro, entre la distancia que los separa, ¿vale? En mi caso, la fuerza total será mu partido de 2pi por la intensidad que circula por el primer cable, que son 3 amperios, la del segundo, 2 amperios, entre la distancia que separa el primero y el segundo, hemos dicho que eran 5 centímetros, 0,5 metros, menos mu partido de 2pi por la intensidad que circula por el primero, 3 amperios, por la intensidad que circula por el tercero, 3 amperios también, entre la distancia que los separa, ahora están separados 0,1 metro, menos la fuerza con la que empuja el tercero, mu partido por 2pi por 3 amperios, que es la intensidad del primero, por 2 amperios, que es la intensidad del cuarto, entre 0,15 metros, ¿vale? Esto es la fuerza con la que tira el segundo, la fuerza con la que en este caso le repele el tercero, la fuerza con la que le repele el cuarto. Bien, y es fuerza por unidad de longitud. Pues la fuerza total por unidad de longitud, si lo hacemos, nos da menos 2 por 10 a la menos 6 newton. ¿Vale? Menos 2 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa eso de menos 2 por 10 a la menos 6? Pues que va en el sentido contrario al que yo he supuesto. Yo he supuesto que iba a la derecha y no, señor, no, señor. La fórmula ya me ha dicho que... Vamos a borrar. Que no, que la fuerza total va hacia la izquierda en este primer ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente apartado, luego lo hago en otro sitio porque aquí no va a caber. La fuerza, perdón, el campo magnético en el punto C debido a la corriente de los 4 hilos. Entonces, tenemos nuestros hilos de este estilo, el punto C, este hilo y este hilo. Vamos allá. Vamos a hacer un diagrama primero. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 4. Entonces, el campo, aplicando la ley de Biot-Savart, el campo que 1 genera en el punto C, como la intensidad es entrante, entonces el campo que genera 1 es un campo hacia abajo, ¿vale? Lo mismo nos pasa con 2, es un campo también hacia abajo. 3, pues también hacia abajo. Y 4, finalmente, también hacia abajo, ¿vale? El campo se suma en este caso. Pues vamos a calcular cuánto sería. El campo B total, que será la suma de los 3 campos, será... Utilizamos la fórmula del campo creado por un hilo de corriente,
¿vale? A cierta distancia de él. Mu partido de 2pi por la intensidad 1. La intensidad 1, que eran 3 amperios, entre la distancia a la que nos encontramos del punto. La distancia son 0,5, ¿vale? Perdón, 0,05 más 0,025. Es decir, 0,075 metros. Más el segundo, mu partido de 2pi por 2 amperios partido 0,025. Más el tercero, mu partido de 2pi por 3 amperios partido 0,025. Más el cuarto, mu partido de 2pi por 2 amperios, tiene el último, dividido 0,075. ¿Vale? Fijaros, campo que genera 1, campo que genera 2, campo que genera 3, campo que genera 4. Y esto, si lo hacemos y no metemos la pata, son 5,3 por 10 a la menos 3 teslas. Uy, no, perdón, menos 5 teslas. ¿Vale? Y esa es la solución. Bien. Vamos a pensar ahora el último ejercicio. ¿Qué corriente debería transportar un anillo de 2 centímetros de radio cuyo centro coincida con el punto C para generar un campo magnético que anule el de los 4 hilos? Entonces, fijaros en este dibujo donde está el campo magnético que crean los 4 hilos. Voy a quitar un poco de morralla. Entonces, si el campo magnético que crean los 4 hilos, lo hemos visto ahí, va hacia abajo, ¿vale? Es un campo total en esa dirección, yo tengo que colocar un hilo de corriente que me cree, ¿vale? Tengo que colocar una espira que me cree un campo magnético hacia arriba y del mismo valor, ¿vale? De esos 5,3 por 10 a la menos 5 teslas. Bien, ¿cómo colocaríamos esta espira? Si esto fuera en este dibujo, ¿cómo tendríamos que colocarla? Bueno, pues nosotros la veríamos de perfil. Estaría ahí puesta la espira, ¿vale? Estaría ahí puesta. ¿Cómo lo veríamos en 4 dimensiones? Pero, uy, en 3 dimensiones. Pues un hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo, ¿vale? Estos van hacia abajo sus intensidades, estos van hacia arriba sus intensidades. Y ahí en medio tenemos el punto C. Entonces, como los campos que están generando estos hilos van en esta dirección, yo voy a tener que colocar una espira que me genere un campo en esa dirección, en la dirección del papel, ¿vale? En la dirección del papel. Por lo tanto, mi espira, pues en este caso la colocaría así, ¿vale? Esta parte estaría debajo del papel, no la veríamos. ¿Y cómo tendría que moverse la intensidad dentro de la espira? Pues en ese sentido de ahí, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver cuánto tiene que valer eso. Pues tiene que ser igual al campo que generan los hilos, que ya lo hemos calculado, 5,3 por 10 a la menos 5 teslas. Y esto tiene que ser igual a mu partido, ojo, el campo que genera una espira es distinto, no tiene pi, ¿vale? Mu por i partido por el radio. ¿De acuerdo? Bueno, pues redondeamos la expresión. Tenemos que el radio, nos dan el radio de la espira, que son 2 centímetros, aquí meteríamos 0,02, de manera que podemos calcular la intensidad. Esa intensidad nos sale 1,70 amperios. Muy bien. Pasamos al ejercicio 3. Dice, un electrón es acelerado en reposo por una diferencia potencial de 75 voltios y después avanza 25 centímetros paralelo a un cable rectilíneo por el que circula una corriente de 30 amperios. Se nos pide calcular la velocidad que adquirió el electrón libre debido a la diferencia potencial y la fuerza debida al campo magnético creado por el cable que actúa sobre el electrón. Bueno, el primer ejercicio lo hacemos ya, es muy simplón, ¿vale? Muy simplón. Entonces, esa diferencia potencial lo que hace es variar su energía potencial. Entonces eso se corresponde con una variación en la energía cinética. Menos, es decir, ¿qué significa esto? Que lo que pierde de potencial, menos, lo gana de cinética. Por eso este menos, pero no nos afecta en nada. ¿Qué significa eso? Que la carga por la diferencia de potencial a la que se ve sometido va a ser igual a 1/2 de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado, ¿vale? Es decir,
1,6 por 10 a la menos 19 coulombios por la diferencia de potencial, que son 75 voltios, tiene que ser igual a un medio de la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y por la velocidad que adquiere al cuadrado. La velocidad que adquiere el electrón es de 5,13 por 10 a las 6 metros por segundo. Muy bien. Y ahora va a avanzar 25 centímetros paralelo a un cable recto por el que circula una corriente de 30 amperios. Vamos a ver el dibujo. Tenemos nuestro hilo de corriente y aquí al lado un electrón moviéndose paralelo en esa dirección. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la fuerza que va a sufrir ese electrón? Pues sobre el plano en el que se encuentra en este instante el electrón, esa intensidad, ese hilo, ¿vale?, de 30 amperios, no lo veía, está creando un campo magnético en esa dirección. Es decir, en el punto donde está el electrón hay un campo magnético en esa dirección de ahí. ¿Vale? Entonces, según la ley de Lorentz, y así lo escribimos, según la ley de Lorentz, la fuerza magnética que sufre una carga de movimiento es igual a la carga por la velocidad producto vectorial B. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer, si queréis, lo podemos hacer perfectamente con un determinante, o lo podéis hacer a mano, es decir, ya calculáis con la regla de la mano derecha qué dirección va a tener la fuerza magnética, calculáis el número como QVB directamente y listo. ¿Que lo preferís hacer mediante un determinante? Bueno, pues vamos a determinar lo primero unos ejes. Entonces yo voy a poner estos ejes, X, y Z. Según estos ejes, la velocidad con la que se mueve el electrón, que le hemos calculado, es 5,13 por 10 a la 6 K metros por segundo. El campo magnético B, lo puedo calcular, es el campo magnético que crea un hilo de corriente a cierta distancia, va a ser mu partido de 2pi por la intensidad que circula por el hilo, 30 amperios, entre R, siendo R la distancia que hay al electrón. Ya nos ha dicho el enunciado que se mueve a 25 centímetros, a 0,25. Y el campo B va a estar dirigido en la dirección menos I. ¿Vale? Este campo magnético B lo puedo calcular y da 2,4 por 10 a la menos 5 teslas. De manera que mi determinante, la fuerza magnética que sufre el electrón, será la carga del electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Ojo el menos, porque el electrón es negativo. ¿Vale? Determinante IJK. Empezamos por la velocidad. La velocidad está dirigida en la dirección K, luego es 5,13 por 10 a la 6. Y el campo magnético B, que va en la dirección menos I. Aquí no lo he puesto, se me ha olvidado, perdonad. 2,4 por 10 a la menos 5, es decir, menos 2,4 por 10 a la menos 5, 0 y 0. Entonces, fijaros que el determinante nos va a salir la dirección J, ¿vale? J negativa, pero con este negativo de aquí se va a ir. Por lo tanto, la fuerza magnética va a ser 1,97 por 10 a la menos 17 y J newton. Es decir, esa fuerza magnética está aplicada en esa dirección como hubiéramos sabido si hubiéramos aplicado la regla de la mano derecha. ¿Vale? Muy bien, pues eso es el ejercicio.